casi los 23 años de tener culto todo el domingo. Tenemos ese hermoso privilegio. He sido favorecido de parte del Señor de poder compartir su palabra mañana y tarde, casi durante los 23 años. Ahora, por razones de juventud, tengo que descansar de vez en cuando, por no decir de cuando en vez. ¿Ese ruido es nuestro? Bien, vamos a esperar un momentito, tal vez en lo que ayudan ahí los hermanos. Gloria a Dios. Libro del Éxodo, capítulo número 33. Ya podemos, ¿verdad, hermanos? Va, ok. Versículo número 7. Versículo número 7. Dice así la palabra de nuestro Dios. El tema para esta noche es la separación. La separación. Es triste que se tenga que llegar a situaciones como esta, la que vamos a ver. Es triste, pero muchas veces es necesaria. Amén. Que el Señor nos dé el entendimiento, la capacidad para entender esta palabra. Tal vez sea muy sencilla la palabra, muy breve, posiblemente, pero muy importante. La verdad es cosa seria. Amén. Dice así la Escritura. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Amén. Bendito Dios y Padre eterno, en esta noche queremos pedirte que nos bendigas con tu palabra, no solo a nosotros, sino a todos aquellos que oirán esta enseñanza. Señor, no buscamos ningún protagonismo, ninguna fama, absolutamente nada más que edificar a aquellos que les interesa tu palabra. En el nombre de Jesús oramos para que el propósito por el cual tú nos la permites recibir se pueda cumplir, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Puede sentarse, por favor, hermano, pueden sentarse. El tema, les repito, la separación. ¿De qué tenemos que ser separados para valorar? ¿De qué tenemos que ser separados para entender? ¿De qué tenemos que ser separados para que nos demos cuenta? ¿Qué es lo que tiene que ser alejado de nosotros para que nosotros podamos valorar? A veces somos separados de nuestra familia, a veces somos separados de nuestros cónyuges, a veces somos separados de nuestros hijos o nuestros hijos son separados de nosotros. A veces tenemos que ser separados en muchas formas, como en el caso de, impresionante, el caso de María, la hermana mayor de Moisés, que tuvo que ser separada del campamento. Una lección no solo para su vida, sino también para su hermano Aarón y para todo un pueblo. Al estar separada del campamento, fue sacada del campamento, separada del campamento, todo un campamento se detuvo todo el tiempo que ella estuvo, una semana en cuarentena, una semana separada, 7 días que pueden estar representando únicamente un tiempo simbólico, puede significar 7 años en otros casos, como lo vemos en el libro de Daniel, como lo vemos lo que representan las 70 semanas, etc. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer para que nosotros podamos valorar? Yo creo que muchos no tenemos conciencia de las cosas sencillamente porque o desconocemos, esto es, somos ignorantes, pero somos ignorantes porque nosotros no hemos valorado una enseñanza. Como esta mañana enseñábamos, no venimos a lo que debemos de venir. Si nos congregamos y nuestro corazón está afuera, si somos hermanos en Cristo, hemos venido a perder nuestro tiempo. Eso está bien en las personas que no conocen al Señor, porque posiblemente no son convertidas, posiblemente no entienden la palabra, la enseñanza, posiblemente no se consideran parte del pueblo de Dios donde se
se enseña la Escritura, etcétera. Pero yo hablo de los que somos hermanos en Cristo. Pienso yo que si no venimos a lo que debemos de venir, mejor no venir. Y no porque usted no debe estar aquí, no, es porque está desperdiciando su tiempo. Entonces, hay mucha gente que desconoce, pero desconoce porque nunca se ha hecho una reflexión de venir y aprender. Quiero decirle algo, es difícil aprender sobre la palabra de Dios, es altamente difícil y no vamos a aprender en un día, en 2 días. Y fíjese que cuesta muchísimo entender la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nunca la hemos conocido, es algo nuevo. Pero tenemos promesa, como cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, pero tenía que atravesar el río Jordán, un río que estaba crecido, desbordado, imposible de poderlo atravesar de una manera humana. Sin embargo, Dios les dijo a los levitas que atravesaran primero ellos. Y ellos llevaban sobre sus hombros el arca del pacto. Y como lo hemos estudiado en otras ocasiones, ellos al dar el primer paso, un paso de fe, un paso de confianza, un paso de conocimiento de Dios, un paso en el que ellos manifestaban el respaldo de Dios, un paso en el cual ellos iban a ser el ejemplo para toda una nación que venía detrás de ellos. Entonces no era fácil al que le tocó de turno en ese momento tener que poner el arca sobre sus hombros y saber que tenía que atravesar. ¿Y cómo tenía que atravesarlo? Comenzar a caminar en el río crecido, entrar al río crecido. Claro, se entiende, se comprende que si ellos eran levitas, si ellos eran sacerdotes, si ellos eran los escogidos, si ellos eran los de turno, ellos estaban conscientes de que Dios haría lo que Él prometía. Ellos sabían que no iban a morir. Y esto es bien importante, que nosotros los que le servimos al Señor conozcamos de parte del Señor. Pero ¿cómo lo sabemos? Porque de alguna manera hemos sido enseñados. Y eso significa que hemos puesto atención y hemos valorado la enseñanza de Dios. ¿Por qué? Porque lo que les esperaba a ellos después del Jordán, todo era nuevo. Habían pasado 40 años en ese mismo desierto, pero al atravesar el río Jordán se enfrentaban a algo absolutamente nuevo en todos los sentidos. Era gente que solo había estado en Egipto, había nacido en Egipto, todas sus generaciones anteriores, hasta los 430 años atrás, todos habían estado en Egipto. Llegaron apenas 70 personas y salieron aproximadamente unos 5 o 6 millones, incluyendo niños, sin incluir niños, o incluyendo los niños, perdón, y mujeres, posiblemente unos 5 o 6 millones salieron de Egipto. No conocían otra cosa más que Egipto. Cuando nosotros somos sacados del mundo, no conocemos más que el mundo. Y es por eso que nosotros debemos de ser enseñados. Pero ¿qué cuesta entender esto? ¿Por qué? Porque se paga un precio. Se paga un precio. Mire, el congregarse. Usted deja de hacer muchas cosas el día domingo, máxime si usted lo hace mañana y tarde. Paga un precio altísimo. Posiblemente su cónyuge no está de acuerdo. Posiblemente sus hijos reniegan. Posiblemente nuestros hijos nos persuaden a hacer canjes y cambios. Si tú me das esto, yo voy a la iglesia, y muchas cosas pueden ser. Y no sabemos que lo que estamos desperdiciando es para nuestro bien. Fíjense que yo creo que los que hoy somos adultos y ya sabemos lo que son los problemas de la vida, nos damos cuenta que nos hemos enfrentado a un mundo en el cual no hemos podido contra él. Porque hasta que estamos en el Señor nos damos cuenta, hasta que estamos en el Señor reconocemos, sentimos que aunque éramos inconversos y aunque estábamos enfrentándonos en el mundo y aunque nosotros nos regocijábamos en el mundo y supuestamente, entre comillas, nos deleitábamos en el mundo, nos enfrentamos a algo espiritual que no pudimos contra él. Hasta hoy entendemos que el asunto es espiritual en el mundo. No es así nomás, no solo es la religión. Todo lo que está en el mundo, todo es espiritual. ¿Por qué? Porque quien gobierna es el príncipe de este siglo,
que es Satanás, que es el diablo, que es la serpiente antigua, como lo dice el apóstol Pablo, que es capaz hasta de persuadir a los santos, así como persuadió a Eva y arruinó el plan de Dios en ella. No el plan de Dios, sino el plan de Dios en ella. Así como usted y yo podemos arruinar el plan de Dios en nosotros, así como muchos arruinamos el plan de Dios, de nuestros padres en nosotros. Porque no somos lo que nuestros padres querían que nosotros fuéramos. Y no tenemos lo que nuestros padres querían que nosotros tuviéramos. Entonces arruinamos el plan de nuestros padres en nosotros. Y triste porque hemos venido al Señor y a los que no nos ha amanecido, estamos echando a perder el plan de Dios para nosotros. ¿Quién pierde? ¿Pierde Dios? No. ¿Quién pierde? Yo. Nosotros somos los que perdemos. Entonces era muy importante que ellos comprendieran que iban a entrar a una tierra que no conocían. Y para eso necesitaban que el arca del pacto fuera delante de ellos. El arca del pacto representa la presencia de Dios. Y aquí vemos que Moisés, una de las cosas que le pide, que más adelante vamos a tener que verlas, no hoy, más adelante, una de ellas es que él solicita su presencia. ¿Y qué es lo que nosotros solicitamos? Hoy me daba tristeza. Tal vez en el momento en que se dio esa enseñanza era un ejemplo, pero lo tomé sin todo ese contexto, sin juzgar. La enseñanza, solo juzgar el pedido. Esta mañana que veníamos para la iglesia, en la radio decía el predicador, yo estoy preñado de una bicicleta. Significa que él ha pedido en su oración una bicicleta. Yo decía, no es que sea malo, repito, porque no sé el contexto, pero solo me quedé con la petición, que es tan importante pedir una bicicleta para nuestra vida. ¿Por qué Moisés pidió que su presencia estuviera siempre con él y con ellos? ¿Por qué no pudo pedir Moisés entonces 100,000 carros de caballos o con caballos? ¿Por qué no pidió 100,000 camellos? ¿Por qué tuvo que decir, Señor, sin tu presencia, no nos muevas de este lugar? ¿Por qué? Porque de nada sirve que tenga bicicleta si el Señor no está conmigo. Y no estoy juzgando al predicador, solo estoy tomando el pensamiento que yo tuve, eso es lo que le estoy exponiendo. No estoy juzgando al predicador. Sería insensato si lo juzgo, porque no oí todo lo demás. Pero ¿cuánto estamos pidiendo por una bicicleta y estamos preñados por una bicicleta? Y después que tengamos la bicicleta, ¿qué? ¿Me estoy dando a entender? Ahora, la separación. Quiero regresar porque me estaba un poquito desviando del tema. La separación. Y no quiero dejar de decir el sentir que el Señor me puso en mi corazón, que no lo había tenido desde ayer y hoy. ¿Qué es lo que de qué tenemos que ser separados para que nosotros entendamos? ¿De qué tenemos que ser separados para que nosotros cambiemos? ¿De qué tenemos que ser separados? ¿De nuestra buena salud? ¿Para valorar la salud? ¿Por casualidad usted ya se ha sentido mareado y no por bebidas alcohólicas? ¿No por mala salud? ¿Qué es espantoso? Horrible, espeluznante, no poder ni siquiera mantenerse con su propio cuerpo, no poder dominar ese equilibrio. Y qué terrible sentir que todo a su alrededor gira de una forma espantosa, que si usted no cae al suelo, de verdad se desploma en el sentido que pierde, valga la redundancia, el sentido. Pierde el conocimiento, ¿por qué? Porque no se puede morir. Entonces, el cuerpo se tiene que desconectar por algo natural, diseñado por Dios así, para que usted no se muera y yo no me muera. Pero si no es así, no valoramos.
lo que es de verdad tener buena salud. ¿Cuántos de nosotros, hasta que hemos ingerido algo y nos enfermamos, llegamos a preguntarnos? Porque esa es la pregunta que le hacen a uno los gastroenterólogos. ¿Valió la pena lo que comió? Y hasta ahí, y solo ahí, cuando uno ha perdido la salud, cuando uno no puede comer nada porque lo regresa, porque uno no se puede poner de pie porque se marea, hasta entonces, y solo entonces nos preguntan, ¿valió la pena? ¿Que tuvimos que perder la salud? ¿Que tuvimos que perder el equilibrio? ¿Que tuvimos que perder la buena digestión o una digestión normal? La perdimos. ¿Qué es lo de qué debemos de ser separados? No nos expongamos, no lleguemos hasta esos niveles. Hay consejos en donde a los cónyuges se les tiene que decir, tienen que separarse. ¿Por qué? Porque si no se van a matar. Tienen que separarse, tal vez separados. Se dan cuenta. Y si después de una separación no se dan cuenta de que se necesitan o de que se aman, entonces no se vuelvan a juntar porque se van a morir, se van a matar. El uno va a ir al cementerio, si no los dos, y el otro va a ir a la cárcel. No sé si alguna vez usted y yo hemos pensado qué es las cosas que no valoramos. Tenemos que llegar a un hospital y ser internados, y no por mi hermana. Tenemos que llegar a una cárcel y estar presos para darnos cuenta de la importancia de que es tener una iglesia, tener una familia, tener la libertad de ir a donde yo quiera. ¿De qué tenemos que ser separados? Porque esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Por eso he sentido en mi corazón ponerle como tema la separación. ¿De qué Dios nos va a separar un día? ¿Qué es lo que el Señor separa? Lo que Él da. Por eso la súplica consciente de David en su Salmo número 51, o en el Salmo 51, el caso de los números de los Salmos, no en el 51 de David. No apartes de mí tu Santo Espíritu. O sea, no separes de mí tu presencia, que fue la súplica de Moisés cuando vio Moisés la misericordia de Dios para con ese pueblo, que aunque había separado ese tabernáculo que Moisés le llamó el tabernáculo de reunión, y pudo ver Moisés la misericordia de Dios que no se apartó del todo. Le dice al Señor, Señor, tu presencia tiene que ir conmigo, no quiero al ángel. El versículo 7 o el versículo 1, ahí en el 33:1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob. A Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Mire, significa que lo mejor que Dios puede hacer por nosotros es separar de nosotros aquello que nos beneficia y que no valoramos, que tenemos y que no nos percatamos que es de bendición para nosotros. En vez de exterminarnos, mejor nos separa. Tal vez la separación lleva a reconciliarnos,
a valorar, a reconocer, a darnos cuenta de que separados de Él somos pan comido para los demás. Somos inútiles. A los 30 años ya nuestra naturaleza normal cambia. A los 30 años ya no podemos ser como los de 18. A los 30. A los 30 ya hay canas. A los 30 ya no funciona igual el sistema digestivo. A los 30 comienza a haber problemas en la visión. Ya tenemos problemas de oído. A los 30, y entonces los grandes superhombres. No hay superhombres. Pero hay que llegar a viejos para eso. Pero viejos, y lamentablemente muchos lo van a darse cuenta ya calaseados, ya inservibles, bagazos. Y así hay que enterrarlo porque así van a morir. Amén. Entonces el Señor, en vez de, le dice a Moisés, este pueblo es de dura cerviz. ¿Y cuántos abusamos de la gracia del Señor? Así como abusamos del amor y de la paciencia de nuestros viejos, nuestros padres. Si nuestros padres quisieran pero lamentablemente anduvimos en sus lomos toda la vida y nuestras madres nos parieron. Y son los únicos que todavía tienen la esperanza de que un día nosotros vamos a cambiar. Son los únicos, de ahí nadie. Vaya a ver las penitenciarías llenas de madres. Y vaya a preguntarle a ella, ¿y qué hizo su hijo? Nada. Y en su corazón así es. Y qué lindas mujeres, uno las admira y dice, qué madre, de veras que es madre. Solo una madre puede pensar y creer así. Pero no es de las madres el tema. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Mire, qué tremendo. ¿Qué fue lo que tuvieron que oír? Pero no se iba a quedar así nomás. Eso se dieron cuenta ellos de la decisión de parte del Señor para con ellos. Entonces, cuando vieron el asunto, color de hormiga, cuando vieron entonces que iba a ser de ellos, entonces se vistieron de luto y se quitaron sus atavíos. ¿Cuáles atavíos? Los atavíos con los cuales habían estado celebrando fiesta, orgías, con el becerro de oro que habían formado. Oyeron que había sido desagradable en gran medida al Señor lo que ellos habían hecho. Y hasta entonces, y solo entonces, empezaron ellos a quitarse las ropas con las cuales habían celebrado, habían hecho fiesta, se habían degenerado. Si no fue literalmente, entonces también fue en su corazón. Se sintieron mal, se sintieron tristes. Hasta entonces se dieron cuenta de la profundidad de lo que habían hecho. Porque cuando uno pierde la cabeza no se percata de la profundidad de las cosas, de los alcances de los daños, de los alcances de las pérdidas. No nos percatamos. No nos damos cuenta todo lo que dañamos, todo lo que arruinamos. Arruinamos sueños de padres que una vez idealizaron sus proyectos cumplidos en nosotros. Y algunos no hemos tenido ni siquiera el valor de pedirle perdón a nuestros padres. Hablo de nosotros los viejos. No hemos tenido el valor, teniendo el conocimiento de decir a nuestros padres, papá, mamá, por favor, perdóneme. Sé que no fui lo que usted quería. Sé que hice lo que usted no quería que yo hiciera, lo hice. Yo quiero pedirle perdón. Yo sé, mamá, que ya no voy a cambiar nada porque ya estoy viejo, ya hice mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero pedirle perdón. Algún día le voy a pedir perdón a mi madre yo.
El dolor más grande que le causé a mi madre fue haberme casado tan niño. Y no es culpa de nadie, fue mi decisión. Es como que a mí me hubiera dicho mi hijo a esa edad, quizás me desmayo, pues. Porque lo veo tan tierno, así estaba yo, y hasta hoy que soy papá, digo yo, qué tremendo. Algún día le voy a pedir perdón a mi madre yo. Porque quizás ella quería que fuera un profesional, etcétera, etcétera. No me importó. ¿Sabe cómo decimos? Me vale. Es mi vida, 18 años, no podemos ni sonarnos. Es mi vida y no podemos ni siquiera mantener nuestro estómago. Es mi vida y no podemos ni siquiera comprar nuestra propia ropa. Es mi vida y no podemos pagar un apartamento. Ni el cable podemos pagar a esa edad. Disculpe. Pero como decía una hermana, la pura verdad. Oyeron y se quitaron las ropas en señal de arrepentimiento. Y quizás, no he profundizado mucho en esto, quizás eso fue lo que hizo que el Señor solamente tomara esa decisión de quitar el tabernáculo de en medio de ellos. ¿Por qué el Señor quitó el tabernáculo de en medio de ellos? Porque el pueblo estaba contaminado. Por eso David, no apartes de mí tu Santo Espíritu. David sabía que él había contaminado su cuerpo. Y había pasado, David tenía que haber conocido la historia de Israel. David sabía que el tabernáculo de reunión se le llamó tabernáculo de reunión porque antes el tabernáculo estaba adentro del campamento y el pueblo se contaminó y Dios tuvo que sacar su campamento, tuvo que sacar su tabernáculo porque el pueblo se había contaminado. ¿Qué no hemos contaminado nosotros? ¿Qué no hemos contaminado nosotros? Y Moisés en el 7, porque en el 6 vimos que los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y Moisés tomó el tabernáculo, oiga, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y oiga qué maravilloso esto. Y cualquiera que buscaba a Jehová, qué tremendo, ya no estaba en el campamento el tabernáculo. Y cuando estaba el campamento en el tabernáculo, no lo valoraron, no les importó. Los que no se congregan aquí son supuestamente de aquí. El día que el Señor nos sacara de este lugar, que solo Él nos puede sacar de este lugar, ya me imagino a los de antiguo, los que no venían cuando estaba aquí, van a llegar donde estemos. ¿Sabe qué diría yo? No, mejor no lo digo porque a alguien voy a ofender. Ah, sonso, le diría yo. No lo valoramos. Tenemos, mire, increíble cuántos hermanos que viven en San Salvador y en los alrededores de San Salvador dicen, ay hermano, cómo quisiéramos vivir en Antiguo Cuscatlán. Y yo por dentro digo, ¿y los de Antiguo Cuscatlán no se dan cuenta que tienen la iglesia ahí? Yo solo lo pienso y digo, qué triste. No todos, aquí tenemos mucha gente fiel de Antiguo. Estoy hablando de aquellos que supuestamente pertenecen a este ministerio. Amén. Entonces, al principio de los versículos tenemos una señal del desagrado de parte del Señor y les impone algo para mayor humillación. Sacar el campamento, sacar el tabernáculo del campamento. Humillación. Ahora, la pregunta es, ¿a cuánto les afectó
¿Para cuántos fue humillación que el campamento se sacara? ¿Para cuántos de nosotros es humillación que el Señor nos separe? ¿Para cuántos es humillación? ¿De qué nos ha separado el Señor? ¿Qué ha separado el Señor de nosotros? ¿Para quiénes de nosotros es humillante que el tabernáculo sea separado? Que el tabernáculo ya no esté en medio de mí o de nosotros, sino que el tabernáculo está fuera del campamento, y ahora el que me necesite, ahora el que quiera, ahora el que le amanezca, ahora el que valore, ahora el que aprecie, salga y busque lo que antes tenía. Y ninguno de nosotros estamos exentos. Por eso, papá, mamá, cuando usted le dice a sus hijos, o le tenemos que decir a nuestros hijos, de aquí en adelante usted va a trabajar y pague sus estudios, le está haciendo un gran favor. Porque lo está separando de su provisión. Significa que a un hijo que se le diga eso, al menos porque no hay recursos, que es muy diferente, es porque un hijo no ha valorado. Un hijo no se percata de la bendición. Imagínese, cuando comencé mis estudios universitarios, eran tiempos de ametrallamientos, donde explotaban bombas en las cosas de los teléfonos, en las cajas telefónicas, en los postes de alumbrado eléctrico, donde salía de clases a las 5:30 y a las 6 había toque de queda. ¿Y por qué me tocaba estudiar así? Porque no tenía opción, porque en el día trabajaba. El propósito de nuestros padres es: estudia, hijo. No trabajes y estudia. Pero como nosotros somos los tipos de la película, nosotros nos metemos en grandes líos, entonces trabajamos, y si queremos hacer algo, tenemos que sacar nuestros estudios en la noche. Y solo Dios sabe las angustias que yo viví corriendo, hermano. Menos mal que tenía un cuerpo atlético. Yo corría kilómetros porque ya no pasaban buses o ya no encontraba un transporte. Y con un niño de 1 año, 2 años. Y llegaba sudado, dándole gracias a Dios de entrar a la casa. Yo no sé cuántos vivieron ese. Ustedes fueron igual que yo. Así nos tocaba, ¿verdad? Hablo cuando éramos jóvenes. ¿El tabernáculo para qué servía? La tienda donde él tenía sus audiencias con el pueblo, donde él oía las causas de los problemas y de los conflictos, donde el pueblo buscaba la respuesta de Dios, fue sacado. Versículo 7 dice que lo levantó y lo llevó fuera del campamento, para que abrigasen la esperanza. No lo quitó del todo, sino que lo sacó del campamento, para ver si ellos tomaban la decisión de volverse a Dios. Cuando Dios nos separa de algo que Él nos ha dado, es porque Él espera que nosotros resolvamos volver a Él, suplicarle a Él y decirle: Señor, ya me di cuenta, no me había percatado que qué maravilloso es tener techo, qué maravilloso es tener cama, qué maravilloso es tener comida, qué maravilloso es tener estudios, qué maravilloso es tener padres que velen por mí. Porque en las prisiones a los jóvenes los maltratan. Terriblemente.
Pero el Señor con eso les estaba dando muchos ánimos, para que abrigasen la esperanza de que Dios quería que ellos se reconciliaran con Él, o Él quería reconciliarse con ellos, como sea. Yo más creo de que Él quería reconciliarse porque es el Padre el que sufre. Nosotros nos volvemos tan torpes, tan insensatos, tan ciegos, tan insensibles, que no nos damos cuenta que lo único que nos está esperando es miseria, desgracia, dolor, muerte. Pero los que nos han parido, los que nos han traído a este mundo, no quieren eso para nosotros. Dios no quería eso para ellos. Si para eso los hubiera dejado en Egipto, para eso los hubiera matado en el desierto, como ellos dijeron. Nos sacaste de Egipto para venirnos a matar a este desierto. No, no era para eso. Ustedes son rebeldes, duros de servir. Aunque el tabernáculo fue sacado del campamento, todo el que estuviese dispuesto a buscar al Señor sería bien recibido en él. Mire qué lindo. Yo creo que nosotros los padres hemos fallado en muchas cosas. Nuestros hijos han hecho lo que les ha placido y no hay quien les diga la verdad. A veces somos tan cobardes que ni siquiera le podemos decir a nuestros hijos lo que son y lo que se merecen. Y echarlos. Es duro lo que estoy diciendo, pero eso fue lo que hizo Dios con ellos. Sacar su tabernáculo. Y todo aquel que me busque, y el que me busca es porque viene rendido. El que me busca es porque viene humillado. Y prueba de ellos que lo hicieron porque ellos se cambiaron de atavíos. Se quitaron la vestimenta de la degeneración y se vistieron de luto. Pero ¿cuántos tuvieron que morir? ¿Y cuántos vieron que el tabernáculo donde ellos llegaban a las audiencias, donde ellos buscaban el consejo de Dios, donde Dios les daba respuesta, donde Moisés los atendía, estaba siendo sacado? Y ya se imagina la aflicción. ¿Nos afligimos cuando Dios nos separa de algo? ¿Nos duele? ¿Sabe por qué lo está separando Dios? Para ver si nuestro corazón cambia, porque estamos perdiéndonos. Estamos siguiendo el camino de muerte. Como lo dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es de muerte. Les fue fijado un lugar del campamento, fuera del campamento, para que fuesen allá a solicitar que Dios se les manifestase. Y con esto voy a terminar. Repito, les fue fijado un lugar fuera del campamento para que fuesen allá, para que ellos salieran del campamento. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, aprendamos de Dios. Es para el bien nuestro y para el bien de nuestros hijos. Mira, ¿hasta cuándo nuestros hijos comienzan a madurar? Hasta que les cuestan las cosas a ellos. Hasta que ya no tenemos ya no tienen nuestra ayuda. Hasta entonces comienzan a madurar y a valorar. Lamentablemente, ellos tenían que solicitar que Dios se les manifestase. Y yo voy a tocar dos cosas aquí, son bien sencillas, pero muy importantes. Si nosotros hemos cambiado realmente, no estamos despedazando a los jóvenes, es que ya pasamos por esa estupidez nosotros. No es estupidez ser joven, no. Las cosas que hicimos en nuestra juventud, el hecho de no valorar las cosas, de no esperar los tiempos, del creerle más al de afuera que a nuestros padres. Esa fue nuestra insensatez. Y lo hemos vivido y lo hemos pagado con creces. Algunos seguimos todavía pagando esas facturas.
Es tremendo, estamos conscientes. Nadie lo sabe, pero yo sé que estoy pagando facturas de mis 20 años, de mis 15 años, de mis 25 años. Estoy pagando facturas. Y hoy comentaba yo, la gente no tiene la culpa de los desvaríos de nuestra vida y cometen errores porque no saben toda la degeneración que hemos hecho. Metemos las cuatro, sí, pero no es por quererlo hacer, sino que la vida de las personas estamos tan deterioradas y tan afectadas de que bien fácilmente cometemos una imprudencia. Como cuando a veces le decimos, sí, yo me recuerdo, ustedes se casaron hace como 15 años. No, dice, yo hace un año me casé con ella. ¿Y uno qué culpa tiene, hermano? Le pongo un ejemplo bien común. Usted fue el que la vez hace como 5 años usted chocó y tuvo un accidente. No, yo nunca he tenido un accidente. ¿Cómo no, si usted era? No. Y dice, no era él, dice la otra. ¿Y uno qué culpa tiene, hermano? Son precios que pagamos. Los que estamos con una vida así, paguemos precios y sepamos que la gente no tiene la culpa. De esas facturas, muchos estamos pagando. Ahora, que ellos fuesen a solicitar que Dios se le manifestase. En la misericordia de Dios, 2 cosas para terminar, le decía. Dios sabe que lo vamos a necesitar. Mire qué tremendo esto. Igual que nosotros como padres sabemos que nuestros hijos nos van a necesitar. ¿Usted cree que yo no estoy consciente de que cuando cometí muchos errores en mi juventud, hermano, yo no sabía que yo iba a necesitar de mi madre? Porque no tengo padre. Murió cuando yo tenía apenas casi 8 años. Mire, yo hice tonteras y yo no sabía que yo iba a necesitar de mi madre. Mi madre sí sabía que yo iba a necesitar de ella. Pero yo no sabía que yo iba a necesitar de ella, no lo sabía. Por eso, al final de un día, al final de unos días, al final de unas semanas, uno regresa a querer hacer las paces con mami porque solo mami me puede ayudar. Y qué bendición que tenía mami. Qué bendición que este pueblo tenía un Dios que no se retiró del todo, sino que solamente sacó del campamento su tabernáculo, como diciéndole, ahora, el que quiera vestirse de celeste, que le cueste. Ahora, el que quiere un consejo, que lo busque y que se esfuerce. Ahora, que lo valore. Dios sabía que ellos lo iban a necesitar. Lamentablemente y tristemente es que ellos no lo sabían, que lo iban a necesitar. A los jóvenes, cuando se quieren casar, les digo siempre, le pido al Señor que nunca se me olvide esto: si te vas a casar, no lo hagas peleado con tus padres, porque los únicos que van a levantar tus pedazos de la calle son tus padres. Y no hablo de muerte, de la miseria, de las humillaciones. Son tus padres los únicos que te van a auxiliar y estarán contigo. No te vayas peleado, los vas a necesitar. Le aseguro que los que ya somos mayores en esta iglesia en estos momentos, si levantamos la mano diríamos, sí, hermanos, siempre necesitamos a nuestros padres. Mi madre tiene 91 años, yo tengo 55 años y medio. No quiero hacer jarana. Y créame, hay momentos que me desespero por ir a ver. La necesito. Y siempre que la necesité, siempre la hallé. Y no se me olvida tener que pagar vergüenza. Mamá, ¿me podría prestar 5 colones? No sé cuántas millonésimas de veces le tuve que decir a mi madre, présteme 5 colones, así que estoy más endeudado que el Estado.
Pero no me puedo hacer el loco. Quiero ser parte de su sostén, aunque sea con mis limitaciones. Pero no puedo olvidar que siempre le encontré. Y usted no sea ingrato con Dios. Siempre lo ha ayudado. Lo ha separado, pero no del todo. Lo que sea, de lo que lo ha separado, es posible que lo ha hecho desde el momento en que está visible todavía. Aquello que lo ha separado, de lo que lo ha separado, es porque Dios posiblemente está pensando en darle otra oportunidad, aunque la vea lejana. Eso es lo primero. Dios sabe que lo vamos a necesitar, aunque nosotros no lo sepamos. Y lo segundo es, cuando Dios prepara su misericordia, despierta espíritu de oración en nosotros. ¿Y cómo lo va a despertar? Quizás por una necesidad. Vamos a tener que buscarlo y decirle, Señor, si tú no me ayudas, es que muchos no hemos llegado a ese punto. No, es que mire, yo no, si hoy trabajo, yo tengo solvencia y ¿cuánto es? No, démelo, tráigalo. No, yo pago, no se preocupe, anticipado lo puedo pagar si quiere. No, hay cosas que el dinero no sirve. Entonces Dios enviará su espíritu de oración. Está representado en una necesidad, en un conflicto, en un problema, en una cosa sin salida. Dios lo ha permitido porque Él quiere tener misericordia. Porque de otra forma no vienes. Yo tengo misericordia para ti. Voy a producir en ti una necesidad de oración. Si usted siente eso de parte de Dios, es porque Dios quiere tener misericordia de usted y de mí. Bendito Dios y Padre. Qué maravilloso es tenerte, Señor. Qué maravilloso tener un mediador como Moisés. Qué maravilloso es tenerte a ti. Señor, qué buenas son tus disciplinas. Nos separa de cosas que nos benefician, pero no las valoramos. Nos separa de cosas que son necesarias, pero no lo reconocemos. Señor, perdónanos. Así como el campamento estaba contaminado, Señor, de algo me he contaminado yo para no darme cuenta, para no apreciar, para no valorar. Señor, no separes tu tabernáculo de mi vida, Señor. No lo alejes, como tu siervo David, no alejes de mí tu Santo Espíritu. David decía en otros salmos, Señor, ¿a dónde iré sin tu presencia? Moisés reconocía esta verdad que el pueblo no reconocía. Señor, no nos muevas de aquí. Señor, sin tu presencia no quiero yo seguir dirigiendo a este pueblo. Este pueblo no sabe lo que es no tenerte a ti, Señor. Sin embargo, el Señor les mostró una pequeña dosis de separación. Y ellos, cuando Moisés llegaba al tabernáculo de reunión y se posaba sobre él la columna de nube o la nube de Jehová, ellos salían de sus tiendas y veían cómo Moisés, el tabernáculo de reunión y la presencia del Señor sobre el tabernáculo de reunión, ellos podían pensar, lo tuvimos cerca, lo tuvimos con nosotros, ahora lo vemos de lejos. Manifestaron con eso
arrepentimiento, que ellos estaban conscientes que no habían valorado el tabernáculo en medio de ellos. Este pueblo entendió, hermano, la lección, porque salieron de sus tiendas y se pararon a la puerta de sus tiendas para ver a Moisés en la puerta del tabernáculo de reunión. Algunos tenemos que experimentar la separación para darnos cuenta de todo lo que hemos perdido, de todo lo que no hemos aprovechado, de todo lo que no hemos valorado. Hermano, el Señor lo libre a usted de esto. Esta enseñanza no es porque necesariamente usted está así, pero si usted está así, esfuércese, salga de su tienda y no solamente se quede parado, busque el campamento aunque esté retirado, busque el tabernáculo aunque esté retirado, porque de seguro Dios quiere mostrar su misericordia con usted y conmigo. ¿Entiende hoy? Muéstrame tu camino, Señor, y enséñame. Porque tres cosas viene Moisés que le pide al Señor después de estos acontecimientos en esta misma porción. Y una de ellas fue: muéstrame tu camino. Señor, sin tu presencia. Y otra: muéstrame tu gloria. Hermano joven, fui y sé lo que es el dolor, la miseria, la angustia, la tristeza, la impotencia. Y le digo: Señor, ten misericordia de mí. Al tener misericordia de mis hijos, hermano, nuestros padres nos comprenden porque ellos fueron jóvenes. Yo merecía que las puertas de mi casa se cerraran. Sin embargo, mi madre no me las cerró. Y así veo la misericordia de Dios para con nosotros. Que si Dios quiere hacerme reaccionar, por amor, por el amor que me tiene, me separará de algunas cosas que yo no valoro. Señor, ayúdanos. Especialmente nuestros jóvenes, Señor. Si nosotros sabemos lo que es ser joven, no hemos maltratado a nadie, hemos expuesto la verdad de nuestra juventud y la juventud presente. Señor, ayúdanos, por favor. Necesitamos de tu tabernáculo. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de nuestro Moisés. Y permítenos, Señor, manifestarte en nuestro arrepentimiento, despojándonos de nuestras vestiduras con las cuales hemos hecho fiesta al becerro de oro, Señor. Señor, gracias por el tiempo que nos permitiste. Y permítenos reflexionar en nuestros corazones por la palabra que hemos entendido en esta noche, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y comencemos, hermano, a valorar aquellas cosas de las cuales Dios nos ha separado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, bendito Dios, y te damos las gracias.